Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, carrera de Medicina, sexto semestre para el LOA. El grupo está conformado por Antonio Aguilar, Michelle Armijos, Gabriela Gutiérrez, Kevin Guillín y Jonathan Guay, bajo la tutoría del doctor Jorge García. A continuación vamos a hablar acerca de la atención preventiva por ciclos de vida. La atención del recién nacido sano, más que todo en ese punto nos vamos a estar enfocando. El recién nacido sano va más allá de la apariencia y se relaciona con el estado de salud materna y consecuentemente también en los cuidados prenatales, es decir, es aquel que llega al final de la gestación, ya sea en una edad gestacional mayor a 37 semanas, sin riesgos perinatales, con un examen físico y también con una adaptación normal. Para poder fomentar lo que es el nacimiento de niños sanos, es necesario también iniciar un adecuado cuidado en el periodo prenatal. Después del nacimiento, obviamente, y la mayoría de los recién nacidos solamente requieren de cuidados esenciales que permitan una exitosa transición a la vida extrauterina y de esta forma pues evitando un exceso de intervenciones que podrían llegar a ser perjudiciales para el recién nacido. A continuación vamos a hablar acerca de las actividades que se van a realizar en el cuidado del recién nacido sano. Para eso tenemos tanto la valoración de los antecedentes maternos, también se presentan los cuidados del recién nacido en la sala de partos, que dentro de ellos se van a estar clasificando tanto la preparación del personal y equipos, también tenemos a la recepción del recién nacido, al cuidado esencial inmediato, tenemos también al cuidado del recién nacido pero en estado de alojamiento en conjunto, donde este va a estar mencionando distintos puntos. En este caso tenemos al monitoreo del periodo transicional, alimentación inicial, lactancia materna, tenemos a la profilaxis ocular, también se presenta la profilaxis con vitamina K, antropometrías y también está una clasificación del recién nacido, donde esta aquí va a explicar tanto el examen físico, el cuidado diario que se le va a dar. Otro punto importante también está la alta del recién nacido, en la cual se va a hablar acerca del primer punto, que es acerca de la valoración de los antecedentes maternos. Para este caso tenemos que el personal de salud, que tiene una responsabilidad de poder atender al recién nacido, debe de estar capacitado para dar toda la atención de calidad al recién nacido en sí. Antes de la resección se debe de revisar la historia clínica haciendo énfasis tanto en los antecedentes previamente que se van a estar mencionando. Para esto se deberá conocer la información básica de la historia clínica materno-perinatal de acuerdo a lo que es el formulario vigente, donde va a estar presentándose una buena atención del recién nacido. Toda mujer embarazada con bajo riesgo también debe de tener un mínimo de 5 controles prenatales, que para esto va a estar sirviendo lo que es el cumplimiento de todas las actividades que se van a estar registrando en la historia clínica materna. En este formulario se va a estar verificando datos de identificación, los datos generales de la madre, también se identifican los antecedentes del embarazo actual, también se identificarán 5 controles prenatales de vacunación que va a ir contra enfermedades como es la difteria, tétanos, la influencia, vigilancias del incremento ponderal y también el tamaño fetal. Otras de las patologías y también de los tipos que son en riesgo también hay que tomar mucho en cuenta. Asimismo, un control odontólogo, la educación prenatal, la preparación para el parto de acuerdo al domicilio, el perfil de epidemiológica, es decir, en la zona o en el plan de parto donde se va a estar realizando, ya sea la emergencia, también una asesoría sobre la lactancia materna. También es necesario que exista una coordinación en el servicio de ginecología. Dependiendo de esto va a existir en sí las acciones que va a estar tomando el personal de salud, y en caso de mantener lo que es una comunicación permanentemente, en especial sobre cómo va a ir la evolución del trabajo de partos y también cómo va a ir la administración tanto de medicamentos, que en este caso va a ir dirigido a la madre. Muy bien, continuando con el punto 2, vamos a hablar con respecto a los cuidados del recién nacido en la sala de partos. ¿Qué es lo que sucede? Que en sí aproximadamente pues el 90% de los recién nacidos pues en sí no requieren de ninguna intervención en la transición de la vida intrauterina o extrauterina. Ya, por lo tanto, quiere decir que un 10% podría requerir de alguna asistencia para iniciar la respiración.
y de este grupo solamente 1% requerirá de la reanimación avanzada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que incluso si se espera un recién nacido sano sin factores de riesgo perinatal, pues es muy importante estar preparado antes de la recepción del recién nacido para anticipar posibles problemas, ¿ya? Entonces, posteriormente a ello tenemos que todo establecimiento pues en sí debe ofrecer una reanimación neonatal adecuada en el caso de ser necesaria. Para ello, posteriormente tendremos en sí una preparación del personal y también de los equipos, en las cuales pues esto engloba pues en sí a la recepción del recién nacido, a un cuidado que es esencial e inmediato y en sí con el contacto de piel a piel con la madre. Aparte de ello también tendremos el examen rápido y luego posteriormente tendremos al test de Apgar y también tendremos al pisamiento y corte del cordón umbilical y posteriormente también tendremos a la identificación del recién nacido. Luego tendremos a la toma de muestra de sangre para la tipificación sanguínea de registro de la atención de maniobras, contraindicaciones en la recepción y también en el cuidado esencial inmediato. Posteriormente a ello tendremos en sí dar las palmadas en la espalda o en las nalgas. Y aparte de ello también tendremos a presionar el tórax sacudiendo al recién nacido y en sí también necesitamos colocar compresas frías o también puede ser compresas calientes. Todo esto es con el objetivo para poder estimular el llanto, en las cuales son prácticas peligrosas y contraindicadas. Ya, posteriormente a ello tendremos otro punto que consiste en que no se debe pasar sondas o perillas de succión en las fosas nasales. Ya, asimismo como en el caso de la boca o en el ano de rutina para la exploración del recién nacido. Entonces en sí tendremos que el lavado o la aspiración gástrica después del nacimiento son prácticas no excéntricas de riesgo y que no ofrecen ventajas, ¿ya? Entonces en sí no debe realizarse de forma rutinaria. Por lo tanto también se necesita hacer toma de la temperatura rectal en un recién nacido que tiene riesgo de perforación rectal y solamente en caso de hipotermia de moderada a grave o alza térmica en sí se realizará este procedimiento. Luego tendremos a otro punto que consiste en los termómetros de mercurio, en las cuales ya no se recomienda utilizar porque estos de aquí contienen un metal tóxico altamente contaminante para el ambiente. Ya, luego posteriormente tendremos a otro punto en las cuales no se recomienda el baño inmediato después del nacimiento. ¿Ya? Y en sí también necesitamos el cuidado del recién nacido en alojamiento conjunto, en las cuales pues el recién nacido pues permanecerá en alojamiento conjunto durante su estadía hospitalaria. Aparte de ello también tendremos al monitoreo del periodo transicional, es un cambio de vida intrauterina a la vida extrauterina, en las cuales se produce en las primeras 8 a 6 horas después del nacimiento. Entonces, en las cuales también tendremos a la temperatura, también tenemos a la frecuencia respiratoria y por último también tendremos a la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y aparte de ello también se englobará al aspecto de la saturación del oxígeno y también el tono. ¿Ya? Y aparte de ello también tendremos a la alimentación inicial y la lactancia materna, en las cuales se deben iniciar dentro de la primera hora luego del nacimiento. Entonces, antes de que la madre abandone pues la sala de parto. Entonces, el contacto piel a piel pues en sí favorece la lactancia temprana. Por lo tanto, el calostro, pues en sí, la primera leche postparto, pues tiene una alto contenido de inmunoglobulina y los nutrientes necesarios para la alimentación del recién nacido. Ya, aparte de ello también tendremos a la profilaxis ocular y en sí aplicar ungüentos, ¿okay? Que son oftálmicos, que en sí contienen exclusivamente antibióticos, ¿ya? Entonces, posteriormente a ello también tendremos que se debe aplicarse idealmente dentro de las primeras 4 horas. También tendremos a la profilaxis con vitamina K, que se administrará 1 miligramo, ¿ya? Que en la cual será intramuscular de vitamina K en el muslo derecho. Y luego posteriormente a ello tenemos a la vacunación contra la hepatitis B, en la cual se debe aplicar por vía intramuscular a todo recién nacido, de preferencia dentro de las primeras 12 horas, máximo hasta las 24 horas de vida. Luego tendremos a la antropometría, en la cual se debe tomar los datos del peso, también la longitud y también en este caso lo que correspondería al perímetro
electrocefálico, en las cuales se registran en el formulario del CNS, en las cuales serán sumamente vigentes y se graficarán en sí las curvas correspondientes. Aparte de ello también pues se engloba lo que corresponde al examen físico. Aquí pues básicamente se realizará una exploración completa y minuciosa del recién nacido, con toma de signos vitales, y en sí pues el primer examen físico del recién nacido pues se debe realizar en las primeras 24 horas, posterior al periodo transicional, cuando el recién nacido se encuentre estable. ¿Ya? Entonces, aparte de ello también tendremos al aspecto de la vacunación, que es contra la tuberculosis, en las cuales aquí se necesita de un cuidado sumamente diario, y también consiste en la valoración de los signos vitales y excretos. Aparte de ello también tendremos al baño, al vestido y aparte de ello también tendremos a la alimentación. ¿Ya? Y en sí la alta del recién nacido, el tiempo de estadía del recién nacido, en las cuales el establecimiento de salud debe ser suficiente para descartar problemas y en sí asegurar que la madre sea capaz de proporcionar un cuidado adecuado del recién nacido. Por lo tanto, tendremos que algunos problemas pueden presentarse pasadas las 24 horas. Ningún neonato debe ser dado de alta si durante el tiempo de hospitalización no cumple con algunas de las siguientes indicaciones, en las cuales son el tiempo superior a las 48 horas cuando el nacido pues fue de parto normal, o superior a las 72 horas cuando ha sido por cesárea. Entonces, aparte de ello también tendremos a verificar la ausencia de los factores de riesgo perinatal, en las cuales si presenta factores de riesgo no se dará el alta temprano. Aparte de ello también tendremos que si el recién nacido debe tener signos vitales en rangos que son normales y estables, por lo menos 12 horas antes del alta. Aparte de ello también tendremos que el porcentaje de pérdida de peso no debe de superar el 10%. Y aparte de ello también tendremos a la diuresis y una deposición espontánea en las primeras 24 horas de vida. Entonces también tendremos que el recién nacido pues debe por lo menos recibir 2 alimentaciones adecuadas. Si por la lactancia materna pues se debe verificar que la técnica y el conocimiento sea adecuado. ¿Ya? Entonces tendremos que si se han realizado procedimientos quirúrgicos en el recién nacido, se debe verificar la ausencia del sangrado por lo menos 2 horas. Entonces, si existen factores de riesgo para infección o sepsis, los recién nacidos pues deben ser monitoreados.